Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres. Si seguimos con la lectura hasta el 25, hermanos. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. El apóstol Pablo, hermanos, en este versículo, establece lo que es un principio de la vida cristiana. El principio es que cada uno de nosotros debemos de vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros digamos, debe de ser como para el Señor. El apóstol Pablo dice en el verso 23, ¿verdad? No para los hombres. La expresión, hermanos, que nos muestra el apóstol Pablo aquí, nos da a entender la dirección correcta de la vida del cristiano, de la vida de cada uno de nosotros. La dirección que nosotros debemos de tener es hacia el Señor, no hacia la persona, no hacia los hombres. Este versículo es uno de los versículos que también es un poco mal interpretado. La semana pasada hablábamos en cuanto al versículo que menciona de la fe, cuando dice la Escritura que andamos por fe y no por vista, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Y dentro de este versículo decíamos cómo muchas personas a veces malinterpretan la palabra de Dios, tratando de decir, ¿verdad?, que la palabra de Dios no necesita evidencia, ni mostrarse, ni enseñarse. Si la persona cree que bien y si no, pues no, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro y otros pasajes nos dicen que debemos de presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón. Y la Biblia no habla de eso. Allí en la segunda carta a los Corintios explicábamos lo que el contexto nos enseña. La palabra de Dios habla de que el cristiano no debe de guiarse por las cosas que están aquí en la tierra, cosas que están a su alrededor, sino que su vista debe estar centrada ¿en quién? En Cristo Jesús, en las cosas celestiales, en las cosas eternas. Por fe andamos, no por vista. Lo mismo sucede en este versículo, hermanos. Muchas veces pensamos que este versículo hace referencia a no me importa lo que las personas digan. Yo estoy aquí para servir ¿a quién? A Dios. Yo estoy aquí para servir a Dios. Y dice el versículo, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Yo vengo a servir a Dios, no vengo a servirlo a usted, hermano. Pensamos que este es el sentido que la Biblia da al versículo. Sin embargo, es importante entender que siempre que se lee un versículo tenemos que leer el contexto. No podemos nosotros leer el versículo y quedarnos solamente con el mismo versículo. Si usted lee el contexto, los versículos anteriores aquí, se está hablando del comportamiento del cristiano ante lo familiar y ante lo laboral. Habla del cristiano con su familia, habla del cristiano con sus patrones, ¿verdad? O de su amo, en ese caso los siervos. De esto es de lo que está hablando. Está refiriéndose a que lo que nosotros hagamos con las demás personas, no debemos de hacérselo como si yo se lo estuviera haciendo a la persona. Yo le voy a hacer un favor, yo le voy a ayudar a una persona, o simplemente como yo actúe con los demás, tiene que ser de acuerdo a como si yo estuviese actuando directamente ¿con quién? Con Cristo Jesús. A eso se refiere la palabra del Señor. Usted lo puede leer y confirmar el contexto desde el versículo 18, cuando empieza a hablar de que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres. Versículo 20, hijos, obedecer a vuestros padres. Versículo 21, padres, no exasperéis a los hijos. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Cuando nosotros leemos esto y después concluimos con el verso 23, entendemos que la palabra del Señor me está diciendo me está invitando a que todo lo que yo haga para con los demás, lo debo de hacer como si se lo estuviese haciendo a Cristo Jesús. A quien yo tengo enfrente, yo no puedo verlo solamente como una persona más. La palabra del Señor nos enseña, por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2,
que nosotros debemos de estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Debemos de estimar a las demás personas como superiores, no porque en sí la persona sea superior, sino porque a quien yo estoy haciendo o con quien yo estoy actuando no es con la persona, es con quién, con Cristo Jesús. El mismo Señor lo dijo. El mismo Señor cuando habló acerca del fin, ¿verdad? Él mismo explicó y enseñó estas cosas. En aquel día muchos me dirán, ¿verdad? El Señor sabía que en aquel tiempo muchas personas iban a acercar a Él. Iban a tratar de decirle, Señor, en tu nombre hicimos, Señor, en tu nombre. Pero el Señor les va a decir, nunca os conocí. ¿Por qué no los conoció el Señor? Y Él mismo les dice, ¿verdad? Porque tuve hambre, ¿y qué? Y no me diste de comer. Porque tuve sed, y no me diste de beber. Y luego le preguntaremos al Señor, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? Y esto es, hermanos, porque las cosas que nosotros hacemos a las demás personas, no se las estamos haciendo a las personas. ¿Se las estamos haciendo a quién? A Cristo Jesús. Se las estamos haciendo a Dios. Y el apóstol Pablo por eso invita a la iglesia a que actúe de esta forma. Cuando nosotros vamos a trabajar, vamos a obrar, vamos a hablar con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis familiares, con mis amigos, con los hermanos, con mis patrones, con quien sea. Yo debo de dirigirme, yo debo de actuar, yo debo de vivir una vida como si yo estuviese teniendo frente ¿a quién? A Cristo Jesús. Eso es lo importante que debemos nosotros de entender. El servicio humano, hermanos, es un plan divino. Es algo que Dios ha establecido. Y el apóstol Pablo utiliza el versículo aquí, el versículo 23, diciendo que lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor, mostrando una palabra, hermanos, la palabra Señor, que hace referencia a su misión y a que Él tiene toda la autoridad. Pero no está hablando de solamente las cosas que hacemos en la iglesia, o mejor dicho, no está hablando de las cosas que hacemos en la iglesia. Está hablando de las cosas que hacemos en nuestra vida diaria, en lo general, en cómo trato yo a mi esposa, en cómo trato yo a mis hijos, en cómo me comporto yo en mi trabajo, en cómo me comporto con los demás. De eso está hablando el versículo. Entonces tenemos que preocuparnos por ver al Señor en las acciones que nosotros hacemos. Pablo prepara al cristiano, ¿verdad?, a entender que toda acción del creyente ocurre bajo la mirada del Señor. Y esto es difícil, hermanos. No estamos diciendo que es complicado, que es fácil, perdón. Esto es complicado. ¿Por qué? Porque el simple hecho de tratar socialmente con alguien diferente, que piensa diferente, que es educado diferente, esto, hermanos, pues ya complica en sí las cosas. Ya es difícil. Cuando uno empieza una relación con otra persona, el proceso de adaptación a veces se vuelve complicado. ¿Por qué? Porque cuando uno se casa y empieza a formar una familia, la mujer fue criada de una manera, el hombre fue criado de otra manera, y empiezan a tener esos choques, esos roces, ¿verdad? De que no es que las cosas no son así, no es que las cosas no son de esta manera, y empieza a haber estos problemas. Pero, hermanos, debemos de entender que el apóstol Pablo por eso trata de lanzar nuestra mente o proyectar nuestra mente a que estas acciones realmente se las estamos haciendo al Señor, para que haya temor en cómo actuamos, para que haya temor en cómo estamos viviendo. Y aunque las cosas son complicadas y aunque las cosas son difíciles a tratar con las demás personas, es importante entender que por esa misma razón el Señor nos da una motivación espiritual. ¿Por qué? Porque el mismo Señor sabe que las cosas son difíciles, las situaciones son complicadas, los momentos para tratar con personas van a ser complicados, pero tenemos una motivación espiritual. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos muestra aquí. Primero, nos muestra el origen de donde deben de salir todas nuestras acciones. Y la palabra de Dios así lo dice. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo ¿de qué? De corazón. El origen de mis acciones, lo primero, toda acción hacia el Señor y hacia mi familia, hacia mis compañeros de trabajo, hacia las personas que tengo a mi alrededor, debe de salir del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede haber hipocresía en el cristianismo. ¿Sí? No puede haber hipocresía en el cristianismo. Yo no puedo tratar a una persona, como muchas veces se dicen, ¿verdad? Bromeando, he escuchado a algunos hermanos decir, no, pues yo te amo porque el Señor me manda que te ame.
No podemos hacer esto porque eso se llama hipocresía. ¿Sí? No es te amo porque el Señor me manda que te ame. Es te amo y punto. ¿Verdad? El amor debe de estar allí. Si no existe el amor, ya estamos fallando. Primer punto malo en la doctrina de Cristo. Porque la doctrina del Señor se basa en ¿qué? En el amor. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Y en segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor, hermanos, es importante tenerlo para poder que nuestras acciones surjan hacia el Señor de la manera correcta. Y debemos de entender, hermanos, que el amor no es una simple emoción, porque a veces se malentiende, ¿verdad? Que hay versículos que menciona que el corazón del hombre es engañoso, pero luego dice que debemos de hacerlo de corazón. Entonces, ¿a qué está jugando la Biblia, verdad? Y se malentienden algunos puntos, y a veces personas piensan que se contradice, pero es el contexto en el que se habla. Recordemos que las palabras significan diferentes cosas según el contexto en el que se está utilizando. La palabra del Señor, en algunos casos, cuando se habla de esto, de que el corazón es engañoso, habla de emociones, hermano. Habla de sentimientos, de algo que puede ser cambiante según el estado del ánimo de la persona. Yo puedo estar feliz y estoy feliz y puedo actuar bien con alguien. Eso es una emoción. Pero si yo amo a la persona, aunque no esté feliz, voy a tratar de no dañarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no se basa en una emoción, no se basa en un sentimiento, se basa en algo más sólido, se basa en lo que tú eres, se basa en lo que tú realmente tienes en lo más profundo de tu ser. Por esa misma razón, la palabra habla en este contexto en el versículo 23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Es decir, que tu ser, lo más profundo de ti, esté concentrado en entregarle al Señor lo mejor. Por eso dice de corazón. Yo le voy a entregar al Señor lo mejor. Yo le quiero dar al Señor lo mejor. Por lo que si yo estoy hablando con mis hijos, yo amo a mis hijos, pero no le voy a entregar a mis hijos solamente lo que yo quiero entregarle a mis hijos por amor a mis hijos, sino también por amor a ¿quién? Por amor a Dios. ¿Sí? Por amor a Dios. Y en la familia no es tan complicado, ¿verdad? En la familia no es tan complicado. Hijos, esposo, no es tan complicado. Pero las cosas se vuelven complicadas cuando ya se habla de amos, siervos, ¿verdad? Ahí es un poco complicado. Patrones, trabajadores, ya es más difícil. ¿Por qué? Porque pues ahí ya el amor no es igual, ¿verdad? Ahí ya el cariño no es igual. Ahí ya las personas son diferentes. Yo amo a mi mamá, yo amo a mis hermanos, yo amo a mis hijos, yo amo a mi esposa. Pero al hermano Alejandro, ahí está difícil, ¿verdad? Y no debe de ser difícil. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo menciona exactamente lo mismo. No es una emoción, hermano. ¿Sí? No es una emoción. Es que tu corazón debe de estar lo más profundo de ti, concentrado y entendiendo que lo que tú estás haciendo no va a ser solamente para el hermano Alejandro. Así como no lo vas a hacer solamente para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo, sino se lo estás haciendo al Señor, lo mismo va a hacer con el hermano Alejandro. ¿Se lo voy a hacer a quién? Al Señor. Por eso la Biblia dice, amarás primeramente a quién? Al Señor tu Dios de todo tu corazón. Porque cuando uno ama a Dios, amar a su hermano es algo natural. Porque yo no puedo amar a Dios si yo no amo a quién? A mis hermanos. Primera de Juan capítulo 4. Yo no puedo amar a Dios si yo no amo a mis hermanos. Si yo muestro desprecio hacia mi hermano, yo no estoy amando a Dios. Yo no estoy haciendo las cosas para el Señor. Yo no estoy entregando de todo corazón al Señor. Por eso la motivación es espiritual. La motivación no es carnal. Porque si fuese carnal, hermanos, yo amo a mi carne, pero hasta ahí se queda, ¿verdad? Yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, porque ellos son ¿qué? Mi carne, pero hasta allí. Pero la motivación no es carnal. La motivación es ¿qué? Espiritual. Por esa misma razón el siguiente versículo dice, sabiendo que del Señor recibiréis ¿qué? La recompensa. La recompensa. Pero la recompensa que vamos a recibir del Señor, hermanos, tiene que ser de acuerdo y va a ser de acuerdo a lo que nosotros tengamos en nuestro corazón. Por eso inicia el apóstol Pablo diciendo, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Dice el proverbista, Proverbios capítulo 16, verso 2.
este pasaje, hermanos, Proverbios capítulo 16, verso 2, dice la palabra de Dios: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero viene lo interesante en la siguiente parte del versículo. Dice, pero Jehová pesa los corazones. Jehová pesa los espíritus. Jehová pesa, hermanos, lo más profundo de cada uno de nosotros. Y a nosotros, hermanos, nos podemos engañar entre nosotros mismos, ¿verdad? Yo puedo fingir amor. Usted puede fingir amor. Pero a Dios, hermanos, no lo engañamos. A Dios no le vamos a engañar. Lo que usted tenga en su corazón es lo que Dios va a pesar. Lo que usted tenga en su espíritu es lo que Dios va a pesar. Por eso la motivación, hermanos, espiritual se sostiene con certeza, ¿verdad? De que Dios va a recompensar al que de corazón fielmente le sirve, ¿sí? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, dice el versículo, porque a Cristo el Señor servís. Yo no estoy sirviendo a alguien más. Y ponga atención a este versículo. Dice el versículo, porque al Señor, ¿qué? Servís. Lo que nosotros hacemos, en el caso de la mujer al varón, de someterse, es por cuestión de ¿quién? Del Señor. Pero el amor que yo le tengo de varón a la mujer, también es por servicio ¿a quién? Al Señor. Los hijos deben de sujetarse a los padres por amor y por servicio ¿a quién? Al Señor. Pero los padres no deben de exasperar a sus hijos por el servicio ¿a quién? Al Señor. Es parejo, hermanos. ¿Sí? Y sucede lo mismo con los siervos y los patrones, ¿verdad? Sucede exactamente lo mismo. Es algo para el Señor. ¿Okay? Y es importante que lo notemos porque la palabra de Dios muestra que lo que nosotros hacemos para con los demás no es porque, yo soy el varón de la casa, yo soy el que gobierna la casa, la cabeza de la casa, yo no tengo que andar dando, no. ¿Somos siervos de quién? Del Señor. No estamos siendo siervos de los hijos, de la esposa, del patrón, no. Estamos siendo siervos de quién? Del Señor. Y lo que yo debo de hacer es porque el Señor me lo manda. El Señor me manda a amar a mi esposa. El Señor me manda a no exasperar ¿a quién? A mis hijos, ¿verdad? Y yo debo de cumplir con lo que el Señor, ¿qué? Me está mandando. Con lo que el Señor me está pidiendo que se haga. ¿Okay? Entonces debo de cumplir con esto. La mujer debe de sujetarse al varón. ¿Por qué? Porque está sirviendo ¿a quién? Al Señor. Entonces, todo lo que se menciona en el contexto es por servicio de nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros servimos al Señor de la manera correcta, la palabra de Dios dice, entonces recibiremos del Señor la herencia, la recompensa, y ahí está la motivación espiritual. A veces es difícil, ¿verdad?, tratar con personas, pero cuando existe la motivación correcta, las cosas empiezan a tornar diferentes, ¿verdad? Más suaves, más fáciles. ¿Por qué? Porque sé que si yo cumplo con esto, el Señor me va a ¿qué? A recompensar. El Señor me va a bendecir. Por eso es importante mostrar la fe en Dios. Dice Hebreos capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es indispensable que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pero no solamente crea que le hay, sino que también es que galardonador de los que le buscan. Es decir, el Señor me va a recompensar. Yo creo que el Señor me va a recompensar por lo que yo estoy haciendo. Por lo que yo haga, lo voy a hacer para Él, no para los hombres. Y no se refiere a, no me importa lo que el hombre diga. No, se refiere a, yo estoy sirviendo a Dios y voy a servir a Dios en lo que yo haga. No es porque esté sirviendo a los hombres, sino porque estoy sirviendo directamente ¿a quién? A Cristo Jesús. Y para esto, hermanos, la motivación espiritual pues debe de permanecer firme, aun cuando no exista el reconocimiento humano. Eso es también lo complicado. Hay veces que las cosas son difíciles, ¿verdad? Porque no existe un reconocimiento. Si yo hago algo bien, nadie lo reconoce. Pero haz algo mal, hermano, y todo el mundo te va a decir que lo hiciste mal. Solamente con que hagas una cosa mal, todo el mundo va a decir que lo hiciste mal. Y eso es lo complicado de trabajar con personas, ¿verdad?
Eso es lo complicado. Pero el apóstol Pablo dice, no te preocupes. Lo que tú estás haciendo, ¿lo estás haciendo para quién? Para el Señor. Entonces, ¿quién te va a recompensar? ¿Las personas? No. ¿Te lo va a recompensar quién? Dios. Así que no te desanimes, hermano. No te desanimes. ¿Va a estar difícil? Sí. Pero continúa. El Señor te va a recompensar. Por eso, cuando se habla un poco de la oración, nuestro Señor Jesucristo dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Te va a recompensar ¿en qué? En público. Porque lo que tú haces en secreto, mientras otras personas no lo ven, el Señor sí lo está ¿qué? Sí lo está viendo. Está poniendo atención a tus obras. Está poniendo atención a cómo estás viviendo. Y si tú estás obrando de acuerdo al Señor, el Señor te va a recompensar en público. Todo acto para el Señor, hermanos, aparte de tener una motivación, requiere también una razón lógica. Y esto es muy importante entenderlo, porque la razón lógica no es, yo tengo que servir al Señor porque tengo una razón lógica y no de fe. Explico. La razón lógica del servicio cristiano es que el creyente va a reconocer plenamente a Cristo Jesús como su verdadero Señor. Si Cristo Jesús es mi Señor, la razón lógica es que yo soy su siervo. Y tengo que obedecerle ¿en qué? En todo. En todo. Si yo me someto a Dios, si yo me someto a Cristo Jesús, estoy diciendo que voy a ser sumiso ante Él y voy a obrar de acuerdo a su palabra, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa porque a Cristo servís, dice la palabra de Dios. Anteriormente, hermanos, nosotros habíamos sido hechos esclavos del pecado. ¿Servíamos a qué? Al pecado, a la inmundicia. Por esa misma razón, obrábamos de acuerdo al pecado. ¿Cuáles son las obras del pecado? Puede leerlo en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, todas estas cosas. Y cosas semejantes, ¿verdad? También dice la palabra de Dios. Todas estas cosas y cosas semejantes eran nuestros dueños, hermano. Servíamos a esto. Estábamos esclavizados anteriormente al pecado. Pero ahora en Cristo Jesús, hermanos, hemos sido libertados. Dice la Escritura en Romanos capítulo 6, ¿verdad? Verso 22. Hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Somos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, dice la Escritura, la santificación y como fin la vida eterna. Entonces nosotros tenemos el proceso de la santificación. Esto, hermanos, nuestra santificación es el fruto de lo que Cristo hizo en nosotros, de cómo hemos sido librados del pecado, por lo que esa santificación requiere que en cuanto a las obras que yo haga, en cómo yo actúo con las personas, no puede haber adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, celos, pleitos, iras, disensiones, herejías y cosas semejantes a estas. Al contrario, voy a tratar de actuar y cambiar mi vida. ¿Para qué? Para moldear mi corazón y entregarme al Señor. ¿Sí? Porque soy siervo de Cristo y somos siervos del Señor. Hermanos, la razón lógica que tenemos es esta. Si somos siervos, al nosotros dar servicio, esto va a apoyar en la identidad del creyente, no como dueño de sí mismo. Algunas personas dicen, ¿verdad? Es mi vida y yo la vivo como yo quiera. Si es nuestra vida, hermanos, o así pensamos, entonces no estamos sirviendo ¿a quién? A Cristo. Porque ya no es mi vida. Ya no es mi vida. El apóstol Pablo lo reflejó de la siguiente manera, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si yo voy a servir a alguien, va a ser a Dios, no va a ser a mi gusto, a mi parecer o a lo que yo pienso, sino a lo que Dios me ha pedido, a lo que Dios quiera que yo haga, porque a Cristo el Señor servís. Así lo dice el apóstol Pablo. Y en 1 Corintios capítulo 6 nos dice, ¿verdad? Cuando habla un poco acerca de la fornicación y de que el cuerpo no es para la fornicación, dice la palabra de Dios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Entonces, todo lo que yo tengo en mi vida, absolutamente todo, le pertenece a Dios. Mi ser, mi espíritu, mi cuerpo, mi corazón, todo. Servir a Cristo es lógico, hermanos, porque el creyente entiende que no se pertenece a sí mismo. No se pertenece a sí mismo. Pablo enseña que la redención implica pertenencia, no autonomía. En la enseñanza, hermanos, de la iglesia, es importante que se siga mostrando esto. Esta verdad elimina toda contradicción entre fe y obediencia. Entre, yo obro por fe, a que yo tengo fe, como dijo Santiago, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cuando el cristiano en la iglesia dice tener fe en Dios, se va a demostrar en cómo ¿qué? Actúa, en cómo vive, en cómo es, ¿sí? Con los demás, en cómo es con los hermanos. Así se va a demostrar. Hermanos, si Cristo es Señor, como dijo Josué allá en el capítulo 24, si Jehová es Dios, servirle. Si Jehová es Dios, hay que servir. Si Cristo es nuestro Señor, tenemos que servirle. Servirle con nuestra mente, con nuestro espíritu, con nuestro corazón. Y esto no es opcional, hermanos. No es exagerado. Es una respuesta coherente de una vida comprada por su sangre. Si Cristo me compró, ahora yo soy siervo de Él. La razón lógica del servicio, hermanos, reconoce que toda la vida del creyente está bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Pues si vivimos, dijo Pablo a los romanos, para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor, ¿qué? Del Señor somos. Somos del Señor. Por lo que mi vida le pertenece a Él. El señorío de Cristo abarca toda la existencia del creyente, no solo en vida, no solo en domingo, no solo en ciertas ocasiones. La vida del cristiano es aquí en esta tierra e incluso cuando partamos de este mundo. El Señor es nuestro dueño, del Señor somos. Si todo pertenece al Señor, entonces todo debe de hacerse como para el Señor. Todo acto para el Señor debe de tener su motivación espiritual, debe de tener su razón lógica, pero también requiere una comprensión correcta del juicio. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos sirviendo al Señor, debemos de entender que hay recompensa y hay también ¿qué? Castigo. Hay recompensa y hay castigo. Si nosotros somos buenos siervos, vamos a recibir del Señor la recompensa. Si no lo somos, vamos a recibir el castigo correspondiente. La comprensión de juicio, hermanos, comienza al reconocer que toda injusticia va a ser tratada ¿por quién? Por el Señor. Y pongamos atención por el contexto que se está hablando. El Señor está hablando lo que es justo. ¿Qué es justo? Que la esposa esté sujeta a su marido. ¿Qué es justo? Que el marido ame a su mujer. ¿Qué es justo? Que los hijos obedezcan a los padres. ¿Qué es justo? Que los padres no exasperen, a los hijos. ¿Qué es justo? Que los siervos se sujeten a los amos y que los amos traten bien a los siervos. Eso es justo para el Señor. Y luego concluye el apóstol Pablo con el verso 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. ¿De qué injusticia habla el Señor? Habla de lo que acabamos de mencionar, hermano. De cómo tratamos a las personas en nuestro trabajo, cómo tratamos a nuestra familia, cómo tratamos a los demás. Usted puede seguir leyendo, ¿verdad? Sigue hablando no nada más de esto, habla de más cosas, ¿verdad? Pero de esto es lo que está tratando. En cómo somos con los demás, en cómo somos con las personas. Y si yo no amo a mi esposa, Dios a eso le llama ¿qué? Injusticia. Si yo no amo a mis hijos, si yo exaspero a mis hijos, eso a Dios le llama ¿qué? Injusticia. Si yo
soy malo con mis patrones, a eso le llama Dios ¿qué? Injusticia. Y toda injusticia, dice la Escritura, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que ¿qué? Que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hermanos, Gálatas capítulo 6, verso 7 es muy claro. No os engañéis. Dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Lo que el hombre siembre, el hombre va a segar. Si yo en lo personal siembro, ¿sí? Si yo en lo personal siembro problemas, ¿verdad? Si yo siembro enojo, molestia, hermanos, ¿qué voy a segar del Señor? Lo mismo. Enojo, ira, molestia, pecado. Si yo estoy sembrando pecado, hermanos, del pecado voy a segar corrupción. Debo de tener mucho cuidado con lo que yo soy. Debo de tener cuidado con lo que yo en lo personal hago para con todas las personas, para con mi familia especialmente, para con el trabajo especialmente, para con las personas de la iglesia especialmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es algo que el Señor está viendo. Dios no puede ser burlado. La injusticia no queda sin consecuencias delante de Dios. Hermanos, realmente el apóstol Pablo nos está enseñando que va a haber una retribución segura. Es decir, no va a haber algo que se le pase, ¿verdad?, al juez justo. No va a haber algo que se le pase. De que, Esaú, esta vez tú hiciste esto, pero pues vamos a dejar pasarlo por alto, ¿verdad? Aunque no te arrepentiste. No, si yo no me arrepentí y yo no sembré justicia, hermanos, va a haber consecuencias de esto. Hermanos, este juicio, como dice el versículo, no va a ser arbitrario ni impulsivo. Va a ser un justo juicio, proporcional, como lo dice el apóstol Pablo también en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, verso 10, ¿verdad? De acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La comprensión del juicio elimina toda falsa seguridad basada en posición o apariencia religiosa, porque a veces, ¿verdad? Pensamos que, yo, Esaú, ¿verdad? Porque yo voy, no sé, todos los domingos a la iglesia, o falto de vez en cuando en las tardes, ¿verdad? Pero voy todos los domingos a la iglesia, ya con esto, ya la hice. Algo aparente. No, hermanos, Dios no se basa en las apariencias. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos muchos, ¿qué? Milagros. ¿Qué estaba diciendo aquí las personas, hermanos? ¿Qué está diciendo el Señor? Que muchas personas estuvieron trabajando para el Señor, pero aún así el Señor les va a decir, ¿qué? Nunca os conocí. ¿Por qué va a decir esto el Señor, hermano? Bueno, porque no obraron de acuerdo a lo que Él estaba pidiendo. No obraron de acuerdo a lo que Él estaba enseñando en su palabra. Hermanos, realmente el juicio motiva una vida de obediencia constante y debe de motivarnos a esto, de una obediencia constante, pero sobre todo también responsable y consciente. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Pero es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Dice Romanos capítulo 2, verso 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Pablo, hermanos, conecta la conducta presente con una rendición de cuentas futura. El juicio no anula la gracia. Es importante comprenderlo y es importante entenderlo. El juicio que nosotros tendremos va a ser un juicio con gracia. ¿Por qué? Porque si fuese sin gracia, hermanos, ¿quién podríamos alcanzar la salvación? Absolutamente nadie. Si fuese sin gracia, nadie alcanzaría la salvación. Pero no nos confundamos. No es lo mismo el juicio de gracia, ¿sí? O no es que no sea lo mismo, sino que hay que entender las ideas de la palabra de Dios a la justicia e injusticia. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se revela en las acciones que nosotros hacemos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 3, verso 18 al verso 25. Lo que nosotros hacemos refleja la justicia de Dios en nuestras vidas. Si yo estoy buscando la justicia de Dios, voy a obrar de acuerdo a su palabra. Pero si yo no tuviese la gracia, por más que obre bien delante de Dios,
no alcanzaría la salvación. Por eso es importante estas dos cosas. Seguir la gracia, porque sin la gracia, hermanos, nadie, absolutamente nadie puede ser salvo. Y la gracia viene en el Evangelio del Señor. La gracia viene cuando nosotros obedecemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la justicia es lo que nosotros seguimos después de haber obtenido la gracia. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá. ¿Por qué? Por añadidura. Tenemos que vivir de esta manera. El pasaje enseña, hermanos, que la vida del creyente no se define, ¿sí?, por actos que uno hace de buenas obras de vez en cuando, sino por una disposición constante de servir. No haciendo obras en las calles solamente, sino haciendo obras ¿en dónde? En el hogar, en el trabajo, con los que están más cerca de mí. Servir a Cristo implica una motivación espiritual correcta, una razón lógica bien entendida y una conciencia clara de que toda obra va a ser evaluada por Dios en el juicio final. Lo importante, hermanos, es reconocer y tener la certeza de lo que nos dice el versículo 24. Con esto, hermanos, con esto tratemos de vivir. Lo demás, hermanos, podremos sobrellevarlo si entendemos lo que el versículo 24 nos enseña. Dice la palabra de Dios: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serve. Sirvamos al Señor, hermanos, de la manera correcta, al Señor, no a los hombres, ¿sí? Y, como decíamos, no malentender el versículo, no a los hombres se refiere a que yo no vea al hermano Saúl, ¿sí? No porque no lo quiera ver, sino porque yo debo de ver al Señor. ¿Y yo debo de servir a quién? Al Señor. Que el Señor les bendiga grandemente.